Estamos aquí con Esther Trozo. Ella es profesora de enseñanza-aprendizaje del teatro y de práctica de la enseñanza del teatro en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Además es una reconocida autora de libros sobre la dramaturgia y la escuela y la pedagogía teatral. Esther Trozo ha venido como invitada especial del 6º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil dedicado al teatro para niños que celebramos aquí en Casa de la Literatura Peruana. Esther, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Perú, que es siempre tan cálido. No, por supuesto, cómo no recibirte constantemente con todo el trabajo tan especializado que tú haces. Aquí en Perú hay mucha práctica del teatro en la escuela y sin embargo esta práctica no tiene un correlato en la investigación, en la teorización sobre lo que se hace y lo que se podría hacer desde la pedagogía y sus relaciones con el arte. Entonces por eso nos interesó mucho dedicar este congreso al teatro, un poco para contribuir en la reflexión y en la sistematización de todo lo que se hace en las escuelas, todas las cosas maravillosas que hacen los maestros del país en las escuelas con el teatro. Y bueno, pensamos en invitarte a ti para justamente contribuir en esa reflexión. Y yo quería conversar contigo, hacerte algunas preguntas para que más maestros, además de los que van a venir efectivamente al Congreso, puedan enterarse un poco sobre todo lo que hay, todas las reflexiones y todas las posibilidades que hay en esta relación entre teatro y escuela. Y todo lo que hay es bastante nuevo por empezar. Es una reflexión porque había una intuición, evidentemente, porque el teatro está en la escuela y está en la escuela, en la iglesia, cuando pensaba en educar, desde hace siglos. Pero esta formalización de verlo como un espacio en el que se aprende, no solo se expresa y se divierte, es novedoso. Y te diría que no tiene más de 50, 60 años. En Argentina en esto ha sido bastante pionera en la sistematización. En Mendoza, por ejemplo, el teatro es materia curricular, un espacio en el currículum que se evalúa como cualquier otro espacio desde 1989 en la escuela secundaria. Y luego de eso, a nivel nacional, se hace una nueva ley y se lo coloca como materia curricular en todo el país. Esto siempre trae tensiones, todas las novedades traen tensiones. La primera tensión es: ¿quién enseña teatro en la escuela? ¿El maestro, que sabe de escuela, o el actor, que sabe de teatro? Bien, pasaron años hasta que pudimos construir y tejer este nuevo perfil docente, que es el profesor de teatro. Porque es tan importante saber pedagogía como saber teatro para hacer teatro en la escuela. Porque hay actores que con muy buena voluntad, pero nada de saberes con respecto al destinatario, hacen cosas que sería mejor que no hubiera teatro en la escuela. Y también hay maestros que uno ve a veces una fiesta escolar, por ejemplo, donde pleno calor, los niñitos disfrazados de ositos, transpirando, asustados por si se olvidan algo. Eso tampoco es teatro en la escuela. El teatro en la escuela es una oportunidad de darle la palabra al otro. Es de alguna manera una contracultura del modelo escolar tradicional, porque donde los espacios están instaurados, viene el teatro y dice: corran los bancos, podemos ir para allá, se trabaja el espacio de otra manera. En un lugar donde el cuerpo es disciplinado, tiene que quedarse quieto y en silencio y solo puede moverse cuando sale a hacer educación física, gimnasia, el teatro trae al niño el permiso para tener cuerpo en el aula y para mover ese cuerpo y para no estar en silencio, sino hablar. Y también la escuela tradicional, que ha sido bastante memorística, repetitiva y modeladora, en teatro dice: ¿qué tienes para decirme? ¿Qué quieres decirle al otro? Otorga la palabra,
Todo eso es revolucionario. Y a veces las grandes revoluciones no requieren violencia, requieren convivencia pacífica e interacción. Porque el teatro llegó a la escuela y hizo mucho ruido. Y la escuela dijo, bueno, vamos a ordenarnos, esto no puede ser así. Y también fue aprendiendo el teatro de la escuela, fue aprendiendo el valor de los rituales, el valor de los tiempos, el valor de los turnos de espera. Se aprende a ser persona, se aprende a ensayar la vida en teatro. Ese sería, digamos, o esos dos que has mencionado ahora mismo, aprender a ser persona, aprender a ensayar la vida con todos los retos, ¿no? ¿Esos serían los, digamos, objetivos primordiales de esta relación entre teatro y escuela? Yo te diría que el objetivo primordial es el desarrollo del pensamiento ficcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez más los medios masivos, las situaciones que ocurren, la densidad del discurso que se instala de lo caótico, lo terrible, ya se está cayendo el mundo, hacen que la gente tenga cada vez menos esperanza. Viva el hoy, esto de decir los jóvenes ni estudian ni trabajan, ni para qué, total, si no sabemos si mañana qué pasa. El pensamiento ficcional es el motor de la esperanza, es la manera de poder pensar, hay otros mundos posibles. Es el pensamiento que usa un científico cuando dice, hay otros remedios posibles, hay otras maneras posibles de sanar. Cuando el ingeniero dice, habría otras maneras posibles de construir un edificio. Ese pensamiento, que es el motor de la humanidad, que es el que hace que no sientas que ya no se puede hacer nada, y bueno, ¿para qué? Te diría que esa es la base por la cual se trabaja el teatro en educación. Y después, porque nosotros tenemos que darle herramientas. ¿Para qué sirve la escuela? Para vivir mejor, ¿no? No para saber más matemática, lengua. Todo ese saber es para vivir mejor. Para vivir mejor en la sociedad de hoy, hay que ser dueño de la palabra. Y el ejercicio de la palabra es lo único que me da la palabra. Y a veces la escuela, tan preocupada por el silencio y por la escucha, se olvida del tiempo de la palabra del chico. Y entonces este espacio le otorga la palabra, lo ejercita en la palabra, le muestra lo que le pasa al otro con la palabra. Yo no sé acá porque no he preguntado todavía, pero en Argentina el tema de las redes sociales entre niños y jóvenes es muy grave porque parece que fuera absolutamente impune lo que yo digo en la red social, porque no tengo registro del rostro del otro en el momento, de la angustia que le produce lo que digo. Después el chico llora y dice, no, es que no le quise decir eso, fue porque estaba muy enojado. Pero lo escribiste, lo dijiste. Cuando yo estoy diciéndote algo y veo tus ojos, y veo tu cuerpo, y veo tus gestos, me doy cuenta más rápido de lo que implica lo que estoy diciendo. Ese ejercicio de humanización, de vínculo, de respeto por el otro, del esperar el tiempo y de trabajar con otros. El teatro en soledad no existe. Porque aunque yo haga un monólogo, necesito a alguien que ponga las luces y alguien que me mire, porque si no, no estoy haciendo teatro. Y ese estar con otros es una educación contra la educación individualista, ¿no?, tan terrible que hemos vivido durante tanto tiempo. Por eso yo digo, es una contracultura, pero no porque esté contra y quiera luchar, sino porque ofrece una alternativa a la mirada de la educación. ¿Y qué implica llevar el teatro a la educación, llevar el teatro a la escuela? Pienso, por supuesto, en la formación del maestro, pero pienso también en una escuela que tiene que acoger otras nociones de educación. ¿Qué implica llevarlo? Implica cosas en distintos planos de gestión, ¿no es cierto? Si me lo preguntás desde el gobierno escolar, implica una normativa que oriente, que contenga y que explique qué, para qué y cómo, porque se desconcierta a veces la escuela. Si me preguntas desde la institución escuela,
implica aceptar al diferente. Tenemos en este momento tanto discurso sobre la inclusión, aceptar al diferente. Y llega el profesor de teatro y a veces lo primero que dice la directora, ¿por qué en zapatillas? Y porque trabajo con zapatillas, porque necesito moverme de otra manera, y porque hay que correr los bancos. ¿Y por qué no ponemos 20 minutos hoy, 20 mañana y 20 el viernes? Porque no sirve, porque es un proceso y el niño retomar. Yo voy construyendo un clima de trabajo y digo, bueno, seguimos el miércoles. No, tengo el miércoles que volver a retomar el clima para que pase lo que tiene que pasar después. O sea, necesita un determinado tiempo. Todo eso la escuela tiene que aprenderlo y diseñarlo. No tanto un espacio en la medida en que el resto de los docentes entienda que el teatro hace ruido. Porque si me dicen, va a trabajar en el aula porque es lo que hay, pero en silencio, no ponga teatro en la escuela porque es imposible. Entonces, bueno, hay que ir pensando, por ejemplo, si en esta aula se va a tomar un examen de matemáticas, no pongo en el aula de al lado teatro en el mismo horario, porque hay que respetar a los dos docentes, no solo al de teatro, también al de matemáticas, porque es una convivencia en la escuela antes que nada. Si lo pienso desde la formación, necesito un perfil propio, alguien que sepa de teatro y que sepa de pedagogía. ¿Y qué implica saber eso? Porque tampoco es una transposición directa, porque por ejemplo, yo escucho a veces que dicen, bueno, les vamos a enseñar, empieza enseñanza-aprendizaje del teatro. Bueno, muy bien, usted primero explica, después el chico ejercita, después, y en teatro no es así, empiezo metiéndome en la acción y lo último que hago es la conceptualización y la explicación. Y eso es la parte más importante. El teatro en la escuela, no importa si es divertimento o no es divertimento, que se rían, que se diviertan, todo, pero en el horario, si yo doy teatro de 8 a 9, no puedo esperar a las 9 para conceptualizar. A las 8:30 terminé la actividad y me senté con los chicos y dije, bueno, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué aprendimos con lo que hicimos? ¿Cómo se llama esto en teatro? ¿Cómo se llama esto? Voy dándole terminología específica, voy haciéndole reflexionar qué aprendió, voy preguntándole, ¿y para qué les parece que sirve esto que aprendieron? Todo este proceso metacognitivo es lo que hace que tenga sentido el teatro en la escuela. Si yo pongo teatro en la escuela para que a fin de año haya una linda obrita, no pongo teatro en la escuela, si eso ya ocurría. El teatro como modo especial de construir conocimiento entra a la escuela y trabaja aspectos del pensamiento que no trabajan otras áreas de conocimiento. Trabaja el tema de la percepción y construye perceptos que son conjuntos de percepciones que tienen una significatividad. Enseña lectura estética. ¿Cómo puede ser? En Argentina, por ejemplo, pasa que los niños han tenido música muchos años en la escuela, artes visuales muchos años en la escuela, teatro muchos años en la escuela. Van a un museo así y no entienden nada de lo que ven. Van a un concierto y dicen, no, re aburrido, no sé. No nos puede pasar eso. Alfabetización estética. El teatro enseña un lenguaje. El teatro es un lenguaje artístico, por lo tanto alfabetiza, por lo tanto implica que no solo enseña a escribir, a producir en ese lenguaje, sino también a leer los mensajes estéticos del mundo. ¿Y para qué sirve? Porque dice, bueno, pero ¿para qué sirve si después va a ser médico, contador? Sirve porque la sensibilización de un ser humano lo hace más humano, lo hace más abierto a comprender las diferencias, lo hace más abierto y más sensible al dolor de los otros, a lo que está oculto en lo que aparece. Por lo tanto, puede leer con más profundidad la realidad y puede incidir en ella de un modo más profundo. Es tanto, yo estoy enamorada, no sé si se me nota. Claro que sí, una pasión. Cuando hablas de la alfabetización estética, pienso en experiencias de la región
currículas que adoptan el teatro como una forma de trabajar arte integrado. Pienso en la experiencia boliviana, en la experiencia colombiana y chilena, ¿no? En que se utiliza el teatro para trabajar muchos otros lenguajes artísticos en relación, es decir, las artes visuales, la música, ¿no? No sé, ¿en Argentina hay alguna experiencia así? Eso es una lucha, y atrás de eso hay un problema de presupuestos, porque es más cómodo y más barato integrar lenguajes. En Argentina hay mucha formación universitaria en cada lenguaje artístico. Por lo tanto, si bien... Desde la docencia. Profesores de música, profesores de artes visuales, profesores de danza, profesores de teatro. Por lo tanto, si yo dijera en este momento en Argentina, vamos a hacer un espacio curricular único de integración de lenguaje, mejor me quedo en Perú. Porque no, es una reacción muy fuerte que tiene que ver con 4 profesionales que tienen trabajo en las escuelas. ¿Me entendés que no tiene que ver con el concepto, sino con un problema económico-social? Cada uno tiene su espacio en el currículum, tiene por lo tanto su sueldo. Si me lo preguntás conceptualmente, yo te diría que hoy cualquier lenguaje artístico está transversalizado con otros, porque, por ejemplo, yo estoy acá en la Casa de la Literatura y yo no podría decir que hay solo lenguaje visual, solo lenguaje teatral, porque la puesta de las imágenes tienen una teatralidad fuertísima, porque la acción no implica movimiento, la acción implica intención de acción, y acá hay muchas cosas que están con una profunda intención de acción. Y lo musical, me imagino que acá a veces cuando hacen muestras la música aparece, y no cualquier música, sino la que tenga que ver y le dé sustento a lo otro que están haciendo. La danza, todo. Los jóvenes tienen mezclados los lenguajes artísticos, naturalmente. Entonces, ¿yo qué te respondería? Que en Argentina se tiende a que las muestras finales sean integradas, pero no a hacer un solo espacio. La última vez que en el 2014, que yo estaba en Perú, me convocaron del ministerio porque estaban haciendo sus currículum. Y había un desarrollo bastante interesante conceptualmente, pero le pedían a un maestro de aula sin formación específica que hiciera todo eso. Entonces hay una gran distancia entre la buena voluntad y los conocimientos, porque también hay fantasías en esto, ¿no? Hay como naturalizaciones. Bueno, arte sabe cualquiera, ¿quién no? Si es bailar un poquito, pintar algo. Y no es verdad. Para cada espacio de conocimiento humano hay una construcción que requiere un recorrido, que requiere un ejercicio, que requiere un tiempo para aprenderla. Y en ese sentido, ¿cuáles deben ser los conocimientos y principalmente las capacidades del profesor, del maestro, que trabaje el teatro en la escuela? Para mí, la primera y principal es la diferenciación entre texto literario y texto espectacular. La dramaturgia es dramaturgia. El teatro, como teatro, es un texto espectacular que se lee y se escribe con el cuerpo, en un espacio, con acciones. Si aparece la palabra, bien, y puede no aparecer, y está presente el teatro. Bueno, a veces el maestro, con muy buena voluntad, elige una obrita hermosa, reparte a los niños textos, los niños memorizan textos y paraditos dicen, o moviéndose un poquito como le ha dicho el maestro. Eso no se parece al teatro en el profundo concepto de teatro. Eso, por ejemplo, estresa a los chicos, porque el que tenía que hacer este rol, bueno, y si se equivoca. Otra cosa es tomar un texto dramatúrgico y trabajarlo a fondo con los chicos, intervenirlo, aunque no cambien las palabras, pero y bueno, ¿y esto cómo lo dirías? ¿Y acá qué pondrías? ¿Y si en vez de uno son 2 los que dicen esto? Y ahora lo prueba a decir él. Cuando llega el día de la muestra,
Cualquiera hace cualquier rol, nadie se asusta de equivocarse porque el otro también lo sabe y le ayuda. Fluye, lo disfrutan, se divierten y se han apropiado de ese texto. ¿Siempre debe llegar el día de la puesta al público? No sé qué es tu siempre, porque siempre que sería fin de año, siempre sería alguna vez en la vida de la escuela. Siempre en el sentido de que cualquier experiencia, cualquier proyecto, cualquier experimento, quizás sea la palabra más justa, con el lenguaje teatro, acabe en una presentación. Porque pienso en propuestas pedagógicas que no necesariamente culminan en una presentación, menos aún abierta al público de la comunidad educativa, que suelen ser los papás y todo ello, ¿no? El teatro, en su naturaleza, está compuesto por dos elementos que no pueden faltar, el de la acción y el de la expectación. Pero en el aula, el grupo que pasa a mostrar es visto por el otro grupo de niños que está sentado mirando. Ya el hecho teatral se está produciendo. Eso sí es indispensable, salvo con los pequeñitos. Con los pequeñitos es a grupo total y yo metido adentro. Vamos a hacer Doña Pata y los patitos y estamos ahí. Yo soy un patito más o soy la pata. Y ni siquiera les preocupa o les interesa ser mirados a los 3, 4, 5 años. Es una construcción muy adulta esta de que los niños sientan que son mirados. Dejan de disfrutar. Ellos juegan. El juego dramático en los nenes chiquitos es natural, es de ellos. Lo hacen con el profe de teatro y sin el profe de teatro también. Porque siempre están haciendo juego dramático sin pensar en la expectación. En la medida que cuando ya tienen 6, 7 años que empiezan a decir, no des la espalda, habla más fuerte. Están construyendo un concepto de expectación. Bien, ahí aparece el teatro. Lo otro es juego dramático. Y que eso llegue a ser visto. Y tenemos que graduarlo. Si son grupos muy nuevos, a lo mejor invitamos a los papás de ese solo salón de clase y hacemos algo más íntimo. Si ya los chicos tienen cierta experiencia y se sienten más seguros, hacemos algo para toda la escuela. Pero en Argentina a mí me preocupa mucho que los colegios muy caros hacen espectáculos de niños como si fuera Hollywood y la pasan bien, todos menos los niños. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vender más el colegio? No, así no. Usar los niños para nada. Los niños son realmente los que nos tienen que iluminar y ser nuestro fin de la tarea, no usarlos a ellos. Yo leí una frase tuya que ahorita la traigo a colación justamente porque estás hablando de los recursos que se colocan, ¿no?, en una apuesta. Y la frase es sencilla, pero con declaraciones muy polémicas, ¿no? Dice, trabajar a partir de lo que se tiene y no de lo que falta. ¿Qué significa esto? Trabajar a partir de lo que se tiene y no de lo que falta en la preparación de una experiencia de teatro escolar. Significa miles de cosas desde el principio. Primero que nada, también significa un clima de esperanza y de alegría para trabajar. No entrar al aula y decir, en este salón no sé qué voy a hacer. Y el chico me está escuchando. No importa el tamaño del salón, porque hasta radioteatro puedo hacer con los chicos y no puedo moverme. No pasa nada. Tampoco decir, bueno, estos chicos son muy humildes, no van a tener para los trajes. Si yo con una cinta, con papel, no importa el traje, no es lo importante es cómo él juega a representar un rol. Esas serían las cosas más exteriores, que yo no tengo el teatro, que yo no tengo el espacio, que yo no tengo... Hoy decir, y bueno, si no hay un equipo de música, yo no puedo trabajar con música con los chicos porque con el celular hago música. Y si vamos más profundo es qué hay en cada niño, qué puede. Tenemos niños muy tímidos, niños que hablan así, que me cuesta que levanten sus ojitos.
No voy a empezar diciendo, bueno, te voy a dar el papel principal porque a ver si se te va eso. No, al revés. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco con este niño? ¿Cómo empiezo a trabajar con su cuerpito? Es más fácil hablar con el cuerpo que con la palabra al principio, porque hasta sin querer hablamos con el cuerpo. Y ir sacando de ellos lo mejor. En todos nosotros hay de lo mejor y de lo peor, en todos. Y hay personas que tienen la habilidad de sacar lo mejor de cada uno, que tampoco implica que si este es brillante siempre le doy los mejores papeles. Al revés, es al que más le pido ayuda, es al que más lo pongo en un grupo al que le está costando, porque también eso es educativo. El interaprendizaje es fantástico entre los chicos. Cuando yo trabajo potenciando lo de cada uno y mezclándolos, lo que falta lo ponen entre ellos. No necesito hacer nada más que amarlos mucho, confiar en ellos y promover, estar atento, estar mirando, estar cuidando. Cuando dicen que hay mucha violencia en las escuelas, ¿no? Yo digo, pero en el primer insulto, ¿dónde estaba el maestro? ¿Por qué ese día no charló con ellos? No para retarlos, sino para hablarles del amor, para hablarles de la importancia de la paz entre las personas. Y está presente el segundo día, y está presente el tercero, y está presente. No aparece después cuando le vinieron a avisar que los chicos se pegaron. Eso, el profesor tiene que estar fuertemente presente, aunque los haya dividido en grupos, tiene que aprender a diversificar su mirada y a decir, ay, es que justo estaba atendiendo a ellos y no me di cuenta que ya se pateaban. No le puede pasar. Que eso es una de las cosas que nos dicen a veces a los profesores de teatro. Sí, pero ustedes que tienen los chicos desparramados, ¿cómo los controlan? No es lo mismo controlar que construir un vínculo en el que el otro sienta que está conectado conmigo y que yo estoy presente, aunque en este momento mi mirada esté para allá, estoy presente. Esas son construcciones que requieren mucho trabajo y una disponibilidad interior y un saber para qué estoy. Si yo he ido a esa escuela para lucirme, porque ya tengo pensada la obrita, me ha salido fantástica 2 o 3 veces y entonces este grupito la va a aprender a hacer. No tengo que hacer teatro en la escuela. Armo un taller, convoco a niñitos, hago casting y hago la obra, que es otra cosa. Y en ese sentido, el elenco, el grupo, debe estar integrado por todos los miembros del aula. Sí. No debo yo, por ejemplo, establecer algún criterio de selección y algunos los pongo quizás a trabajar algo relacionado, pero fuera de la obra. No. Y este no es un poco mentiroso, porque por ahí tengo un niño que dice, es horrible hacer teatro, no me gusta, no quiero. Lo primero que hago es sentarlo conmigo y decirle, me vas a ayudar a mirar, porque en teatro mirar es muy importante, y de verdad mirar es muy importante. Y entonces está conmigo y yo le pregunto, ¿y ahí qué te parece? ¿Te parece bien que la silla la pongan ahí o en otra parte? Que no es lo mismo que decir, bueno, quédate ahí que después vos vas a pintar uno de los telones. No es lo mismo. Y si una vez estos pintan telones, la otra vez otros pintan telones. Y, por ejemplo, elegimos una obrita que tiene 5 personajes. Si yo elijo Sueño de una noche de verano, de aquí que la ponga, tengo que elegir obritas sencillas. Si elijo una obrita sencilla de 5 personajes, bueno, son estos 5, otros 5, otros 5. La hacemos muchas veces y mostramos en escena versiones de la misma obrita. Y pasan cosas re lindas. Si soy el maestro, es como en todo, es como también en matemáticas. Veo maestros que dicen, bueno, vos que no entendés nada, sentate allá, ya voy a ver qué hago con vos. Pasa igual, ¿no? El maestro que sabe que si el chico no aprende, es porque él no enseñó lo suficiente. Porque es una sociedad de 2. Si se me funde un socio, algo estoy haciendo mal en esta empresa. Hay un término que leí en tus escritos que me parece bien potente para la educación en general, digamos, dentro de la educación por el arte, la educación a través del arte, la educación artística, o como se le llame, pero también para la educación en general,
Para mí un neologismo, yo no sé si proviene de otros, de otros lugares, y es textoteca. Tú hablas de una textoteca que estaría compuesta por una serie de elementos, de experiencias, y que todos llevamos con nosotros mismos, ¿no? Los recuerdos de las historias que escuchamos, de las canciones que escuchamos, de las imágenes también que vemos cuando recorremos la ciudad de un lado a otro, ¿no? Entonces quería que explicaras esta idea, este concepto, el de textoteca, y que nos explicaras también cómo se relaciona con la experiencia de teatro en la escuela. Textoteca es una palabra bastante utilizada en Argentina. Mira. Y por eso se habla mucho en la escuela de que no solo hayan en el aula bibliotecas, sino que los niños también puedan escribir sus historias y ponerlas en las bibliotecas como parte de sacar afuera y ofrecer a los demás parte de su textoteca. No existe tener la cabeza vacía, no existe. Cuando el maestro dice, bueno, les voy a explicar a ustedes que no saben nada, no existe no saber nada. Y si yo aprovecho toda la historia que hay en esas cabecitas maravillosas, lo que sale en teatro es fantástico. Y fantástico, aunque esté trabajando un texto de autor. Porque el autor, cuando usa las palabras, las usa desde su propia textoteca. Entonces, por ejemplo, dice árbol de naranjas, y para cada niño, ese árbol de naranjas quiere decir algo. Para algunos, nunca han visto un árbol de naranja de verdad. Para otros, es algo que pintaron y la maestra le dijo que estaba re bien pintado. Para otros, es de un cuento donde había un árbol de naranjas mágicas. Bueno, eso que se despierta en los otros, yo puedo aprovecharlo para que mi clase de teatro se enriquezca o decir, bueno, calladitos que estoy explicando yo, estamos leyendo el texto. Es los saberes previos, ¿no? Pero en este caso son los saberes previos aprovechados desde el mundo de lo estético, porque los quiero para enriquecer más su posibilidad de ficcionalizar, para tener con qué. Cuando en esto hay un tema de mucho debate en este momento en Argentina con adolescentes. Los adolescentes, vos les das la palabra y todo es matar, morir, pegar, patear, violar, todo el tiempo, porque es lo que muestra la televisión todo el tiempo. Entonces tenemos dos clases de profesores de teatro. El que dice, bueno, es su mundo, por lo menos en teatro lo pueden expresar. Y otros que dicen, pero ahí lo vas a abandonar. Está re bueno que se puedan expresar, pero ahí se van a quedar. ¿No le vas a dar una mano para mostrarle por lo menos que hay otros mundos posibles? Y aprovechar su propia textoteca y preguntarle, ¿nunca nadie te contó un cuento? Sí, bueno, pero... Porque el adolescente siempre empuja y está bueno. Empuja porque está tratando de saber quién es él y necesita que se corran todos los demás hasta terminar de entenderse. No empuja porque está enojado ni rabioso. Empuja para encontrarse con él. Y de a poquito, si uno va buscando en su textoteca, en su propia memoria, porque este profesor de teatro dice, es lo único que tiene, ¿qué querés? No tiene otra cosa. Va encontrando pequeños hilos de su propia historia, porque yo no puedo regalarle historias pensando que él no tiene ninguna, porque entonces sigo siendo un colonizador. Soy un colonizador de la memoria. Yo tengo que partir de su propia memoria como un modo de construirle autoestima, de construirle seguridad personal y de saber que él también tiene cosas hermosas para compartir. Y vamos despacito saliendo de ahí, despacito, despacito, y llegando a otros mundos y siempre ofreciendo yo nuevas oportunidades para seguir construyendo esta textoteca. El profesor de teatro tiene que ser un narrador, tiene que ser un lector, tiene que ser un provocador. Todo el tiempo tiene que ponerlo en contacto con lo otro posible. Pienso en una siguiente etapa, creo yo, no sé si necesariamente es una siguiente etapa, de, digamos, además de el reconocimiento de lo propio, ¿no? Pienso por eso en un segundo momento, la investigación. ¿Cuál es el lugar de la investigación
en esta experiencia de aprendizaje y enseñanza? El primer paso de la investigación es el autoconocimiento. Ya está investigando, porque requiere un esfuerzo de distancia. ¿Qué es la investigación? Es acercarme a lo otro que todavía creo que no sé y tomar distancia entre lo que sé y lo que no sé, porque si no voy buscando y poniendo en contacto con lo que sé, en diálogo, para entender, porque si no yo no entiendo lo otro nuevo. Entonces, primero, el autoconocimiento, saber quién soy, dónde estoy parado, cuál es mi historia, por dónde ando, qué cosas me interesan, qué cosas no, cómo entiendo esto, cómo creo que está ocurriendo el mundo. Y la investigación tiene que ver con muchas cosas en teatro, tiene que ver con lo literario fuertemente, y no solo con dramaturgia, con poemas, con letras de canciones, con novelas, con cuentos. Trabajamos muchísimo con cuentos. Pero por otro lado, también la investigación con el cuerpo, porque el cuerpo socializado se ha transformado en una percha, se llaman percha donde cuelgan la ropa, en una percha de colgarse a uno mismo y de estar lindo y de estar a la moda, y hay un montón de gestos que los reprimen o que no los usan porque a ver y el otro que va a pensar. Entonces la investigación con el cuerpo en el espacio es importantísima en teatro y es muy liberadora de la idea de cómo tengo que estar para que el otro me acepte. El alumno se relaja, acepta su cuerpo como maravillosa herramienta de comunicación humana y no para ser lindo, para ser flaco. Y luego la investigación es, tomo una obra de autor, pero la estoy tomando hoy y no sé cuándo la escribió, qué habrá querido decir, qué significaba en ese momento haber escrito eso, qué me dice eso hoy a mí, quiénes otros hoy dicen esto, lo dicen del mismo modo, lo dicen de otra manera. Hay muchísimo para investigar. Claro, tomo tus palabras y pienso, ¿no? Investigar el contexto en el que claro. se creó esa obra, si es que estoy trabajando, ¿no?, con una obra ya escrita, pero investigar también mi propio contexto para desde allí mirarla. Claro, ¿no? Ponerla en diálogo con esta realidad de hoy. Esto, ¿qué me dice hoy? Uno sigue viendo la obra Lisístrata, por ejemplo, y bueno, y tiene tanta actualidad y la va a tener por tantos siglos, ¿no? Porque la mujer haciendo cosas para lograr la paz. En la historia de la humanidad la recuperás. También eso, también ver la universalidad de algunos temas y cómo se recrean en cada tiempo. ¿Y para qué sirve hacer esto? Para la comprensión profunda, la comprensión que está más allá del diccionario. Porque si yo digo, bueno, leen la obra en la casa y buscan en el diccionario todas las palabras que no entienden y traen todas las palabras. Y la comprensión profunda de la obra ha mejorado muy poco, porque no es por ahí, porque en todo el arte y en toda la literatura las palabras tienen permiso por ahí para no ser lo que dice el diccionario, porque tienen sustratos profundos de perceptos. El diccionario trabaja el concepto. En la construcción estética trabaja el percepto, que es la construcción de significaciones, pero a través de percepciones entrelazadas. Es fantástico. Y cuando el chico lo descubre, se enamora, le gusta y rápidamente llega más lejos que el profesor. Tiene una capacidad intuitiva muy veloz en general, cuando uno logra despertársela e interesarlo en eso. Y tiene lecturas alternativas que te sorprenden de una manera y bueno, que ahí por ejemplo uno puede decir, no, lo que entendiste de la obra no era. O puede decir, a ver, contame, ¿por qué te parece que la obra dice esto? Y seguramente uno llega a algún punto maravilloso. Una vez me pasó una cosa extraordinaria. Llevaba a un grupo de adolescentes a ver una obra de Arístides Vargas, es un escritor argentino, que habla con mucha nostalgia de la época de los inmigrantes y del mar, y es muy poético, para decirlo. Pero es una obra densa, de mucho texto, de mucho lenguaje. Varones de 15 años.
Cuando salen varios, no es una obra para llorar. Me sorprendió mucho, los miré a ver si se estaban haciendo los payasos. No, estaban muy conmocionados. Entonces, les digo, ¿les gustó la obra? Muchísimo, profesora. Sí, les digo, a ver, ¿qué es lo que les gustó? Es que, pobrecitos los héroes de Malvinas. El profesor de historia les había estado contando. Ustedes saben que la guerra de Malvinas fue muy terrible porque llevaron adolescentes a la guerra, chicos que en su vida habían tenido un arma, que no tenían idea del frío que hacía en Malvinas, y el profesor de historia se ve que los había sensibilizado mucho. Entonces, en todo el mar que escucharon, en todo eso, porque habla de los huesos, de los que ya no están, todo, ellos habían leído la guerra de Malvinas. Y fue fantástico sentarme a conversar con ellos, cómo ellos habían podido hacer esa transposición, porque tenían tan fresco la otra emoción que se les cruzó. Bueno, fue maravilloso escucharlos. Yo después le conté, charlamos con Arístides Vargas. Arístides les contó porque había hecho esa obra. Durante todo el periodo militar, Arístides estuvo primero en la cárcel y después en Europa, exiliado. La anécdota que cuentas me hace pensar en esta, no necesariamente una dicotomía, sino más bien dos partes que son necesarias para la formación: realizar teatro y apreciar teatro. Absolutamente, sí. En el currículum, en nuestro país, el profesor de teatro tiene que cumplir con las dos cosas. En Argentina existe el Instituto Nacional del Teatro, que es un instituto gubernamental que con un porcentaje de dinero del juego apoya el teatro. En ese apoyo, una de las acciones es Aprendamos a ver teatro, que son experiencias asistidas, donde hay pedagogos que explican qué van a ver, que hacen cartillas para que el chico haga un aprovechamiento y llevan a los chicos al teatro. En general se intenta más llevar el chico al teatro que traer el teatro a la escuela, para que él vea toda la magia de lo teatral. Pero hay escuelas muy lejanas o situaciones en las que no se puede, y también va el teatro a la escuela, pero nuestros chicos ven mucho teatro. Y eso es gratuito cuando es desde este programa del INT, pero también hay elencos privados que hacen obras y las ofrecen a las escuelas y las escuelas las compran. Me parece una de las ausencias en nuestra práctica de escuela, ¿no? Está la experiencia de acercarse al texto dramático, de montar una obra, pero esa otra de asistir, ¿no? Como práctica regular, de asistir y ser público espectador y ser crítico, y que eso sea parte de tu formación. Ahí hay un vacío grande en Perú. Una última pregunta para hacer. Pero acuérdense, un vacío puede ser dos cosas: un problema o una oportunidad. Ya, es un llamado a todos los jóvenes peruanos, a todos los teatreros peruanos, a que se pongan en acción, porque hay un público maravilloso esperándolos. Sí, en esta exposición hay una parte dedicada a la década de los 70s y 80s principalmente, en que sí la itinerancia de las compañías de teatro se vuelve una práctica asidua y una reflexión además, ¿no? Una reflexión que justamente toca aspectos como el que tú mencionabas. Debemos nosotros como compañía teatral salir del teatro e ir a la calle, o con eso estamos reduciendo la experiencia estética, la experiencia, ¿no? Y más bien debemos por eso invitar o lograr que las escuelas y en general la ciudadanía más diversa llegue al teatro. Era una de las preguntas que encontramos en las actas de un seminario organizado por un grupo Telva y que convocó a muchos artistas y grupos de teatro de la época, pero es un debate o una búsqueda, un objetivo, una práctica que en este momento pareciera estar diluida, lamentablemente. Pero sí, tienes razón, un vacío es un problema y es también una oportunidad, ¿no? Cierro con una última pregunta que creo que es de mucho interés en la escuela.
los maestros, pienso en los 3 niveles, no solo en los más pequeños, los maestros de los más pequeños, y es sobre la relación que de hecho existe entre el juego y el teatro. El teatro es un juego, porque todo juego es un como si. Y el teatro es un como si. Por un ratito hacemos un acuerdo de que nos vamos a creer que es verdad esto que es de mentirita. Y así se juega, ¿no? Por un ratito nosotros estamos enfrentados, todos en un partido de fútbol, y después no están enfrentados, son personas que pueden ser amigas. Bueno, sin juego no hay teatro. Y el juego no quiere decir que no es serio. Hay una confusión, ¿no? Que hay cosas serias y hay juego. El juego es profundamente serio y no existe dejar de jugar. La guerra es un terrible juego, terrible, ¿no? Porque también pueden haber juegos perversos y terribles. El juego constructivo es el juego que tiene que entrar a la escuela, que es el juego que nos ayuda a ser mejores, que pone nuestros valores en acción, que nos hace pensar. ¿Y qué quiere decir que haya juego en el teatro? Quiere decir justamente que no hagamos eso que te decía antes. Elijo los 5 chicos mejores, le doy sus papeles, los demás tienen que quedarse callados. Ahí no es juego. Si yo elijo una obra y empezamos a jugarla, bueno, y a ver, probá a ser vos, probá que era viejito, probá que no, probá que caminaba con dificultad, probá que no. Y probamos y vemos y estamos jugando al teatro. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ustedes. Con tu visita. Muchas gracias a ustedes.